Puta. Ya, el profe, al menos como nos enseñó la wea, o sea, ya sé que lo voy a enseñar como me sale de la punta del pico. Ya mira, teniendo una, ¿cómo se llama esta wea? Circuito de serie. Un circuito. Sabemos que tenemos la fuente, que Ujú. la definiremos como V, y que su unidad de medida será en volts. Después tenemos la resistencia, con esa representación. Chucha. Su unidad de medida será el ohm. Y después están los condensadores, que su unidad de medida es, siempre se me olvida su unidad de medida. Son fa- faradios. ¿Ya? Puta, viendo con los, con los circuitos con resistencias, o sea, los circuitos en R. La C es corriente, ¿no? No, es condensador. Ah, Oh, weón, me vendría súper bien una tableta gráfica, weón. Ya. Circuitos en serie. ¿No O tenéis sea, tablet en chucha. tu casa? No. Circuitos tipo R, nada que ver, tipo circuitos en serie, circuitos tipo R. Eh, Solamente lo que hay que saber es que si es en serie, tenemos dos resistencias en serie, su, su resistencia equivalente, o sea, tenemos la resistencia uno, la resistencia 2 y la fuente. La resistencia equivalente de estos es la suma directa de, de las resistencias. ¿De qué sirve calcular la resistencia equivalente? Eh, Puta, después si tenéis como un circuito culiado así, bien maldito, bien conchetumare, que así, con una wea así, otra wea así, qué sé yo, weón. Un circuito culiado desgraciado. Y tenía esta wea acá, tenía Eh, esta wea ¿A qué acá, te esta wea referís acá. con circuitos en R? O sea, Los circuitos, circuito R. los circuitos R son los circuitos con resistencia. Ah, ya. Ah, pero esto es lo que vimos en laboratorio cuando es en serie, paralelo, y cuando era paralelo era que era uno partido en R, ¿no? Sí, Ah, es ya. la inversa. Es que es eso. Eh, este es un circuito en serie con 6 resistencias. La resistencia equivalente sirve para poder, sin necesidad de sacar la resistencia de cada una de estas weas, o sea, sin necesidad de trabajar con cada una de estas resistencias, lo traducimos como una sola resistencia que sea una equivalente. Eso. Mm, Prendo. Después eh, van las resistencias en paralelo, que como ya dijeron, eso lo saben, es la de la inversa de una más la inversa de otra igual a la inversa del equivalente. O sea, uno partido en R equivalente va a ser igual en uno partido en R1
más 1 partido en R2. O como a mí me gusta escribirlo, porque así es más rápido la calculadora, igual 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Todo esto le vamos a la suma. Eso, es lo mismo. Eh, y lo mismo, si tenéis como si tenéis un circuito con muchos paralelos, así una mierda así súper enredada, con una resistencia equivalente, te lo hacía al tiro y chao. Eh, ahora, según la ley de Kirchhoff, o sea, no, perdón, según la ley de Ohm, nosotros, o sea, nosotros lo que queremos sacar es voltaje en cada uno de estos puntos. El tema es cómo sacar el voltaje si nosotros tenemos solamente una resistencia en cada punto. V sub 0, V sub 1 y V sub 2. Gracias a la ley de Ohm, sabemos Eso, que intensidad V, por resistencia, ¿no? sí, es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué era intensidad? La intensidad sí. Es que por lo general te dan la resistencia y tú tienes que sacar la intensidad de corriente. Es raro porque creo que en laboratorio nosotros nos dicen, o sea, ahí lo utilizan como corriente, si no me recuerdo, weón. Es que es intensidad de corriente. Ah, ok. No me acuerdo. ¿En qué se medía la intensidad de corriente? En Ampere. amper, A ver. sí. ¿Y qué no, que se supone que nos van a dar los voltajes y la resistencia y hay que calcular intensidad, ¿o no? Sí, Ya. no nos van a dar ni intensidad y nos van a dar el voltaje y la resistencia. O sea, nos van a dar intensidad y resistencia y hay que sacar el voltaje sub cero. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ahí les explico. Sí, pero mira, ahora les Pero explico hay que cómo. sacar primero la resistencia equivalente de todo, ¿no? Sí, sí, Ah, pero es mejor con cada una de las resistencias en este caso. No estoy seguro si es que también aplica con la resistencia equivalente. No estoy seguro, por eso prefiero explicarlo así. Que es que si tenemos V sub 0, chucha, creo que ya me acordé. V sub 0 menos I por R, conociendo I, conociendo R, menos I por R. Sabemos que esto sí o sí tiene que ser cero, ya que no hay ninguna pérdida de energía ni hay ninguna ganancia de energía. ¿Eso es aplica para los dos? ¿Serie paralelo? Sí, para serie paralelo. Siempre se aplica esto. Por eso no sabría decirte si es que podemos sacarlo con la resistencia equivalente acá. Pero entonces es lo mismo que sumar. Si yo sumo IR en cada punto, me debería dar lo mismo que el voltaje, ¿no? O sea, no sé si me explica. No, no, no. Sí, pues. Claro. O sea, si yo No, sumo, si calculo IR1, IR2 y después lo sumo, me debería dar lo mismo que el voltaje sí, de alimentación. sí te debería dar la misma. A ver. Que creo que así nos los pasaron a nosotros en el laboratorio. Un Upland, wea comunista. Comunista. A ver, espérame. Cambiaron el nombre de el vertedero, weón. Sí, lo cambiaron ayer en la tarde en clase, cuando me estaban revisando la prueba. Oye, ¿Lo cambiaste? de verdad tienen que hacer un juego en JavaScript, weón. No en Python. Python. Ya, lo que yo tengo es que
Para calcular el voltaje en serie es la suma de los tres voltajes. ¿Ya? No sé si será lo mismo. Y para paralelo, los tres voltajes son equivalentes. Según las leyes de Kirchhoff. Según las leyes de Kirchhoff. Mira, lo que yo tengo notado. En serie, R, o sea, la resistencia, para calcular la resistencia total, por así decirlo, equivalente, como le decís tú, R1, R2, RT. Después, para calcular el voltaje en serie, es voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Ujú. Y para calcular intensidad, las tres intensidades deberían ser iguales. O sea, todas las intensidades dentro del circuito es la misma, en serie. Ah, sí, pues sí, eso, creo que sí, En ahí me serie estoy sí. acordando. Y después en Sí. paralelo lo mismo que dijimos. La resistencia total era 1 partido en R y se suman así todas las que tengamos. Sí. Después voltaje, todos los voltajes son iguales y la intensidad se suman todas las intensidades. Sí, pues, Eso, ¿no? esta de aquí, sí, esta de aquí aplica esto de aquí. Aplica a las en serie y a las de en paralelo aplicaría esto. Que todas son Por eso. iguales, ¿o no? Sí, en realidad sí. Y esto no va a entrar en la prueba. Realmente sí, es que es muy fácil la prueba. No digáis esa wea, por favor, te lo pido. Dale a Mofi, weón, por favor. Después, Porque nosotros estábamos viendo videos y usaban. ¿Qué usaban? Ah, Pues, capacitores y esas cosas que nosotros capacitancia. estamos viendo videos y usaban como igual, ley de Gauss, diferencial y weas así. ahora vamos a ver la capacitancia Pero eso es lo que acabamos de ver es lo único que necesitamos para circuito. para resistencia, para circuitos R. Ah, circuito R, perdón. Sí. Y ahora vienen los circuitos C, que son más enredados. Ya. Y para mixto, después podía explicar cómo se hace un mixto. El circuito RC, O sea, mixtos que yo estaba viendo y que eso, que hay que pasarlo como agarrar un trocito, pasarlo a uno solo, para después continuarlo, no sé, es un reo culiao. ¿cómo lo estás diciendo tú? Espérate. Es Sigue que yo diciendo me tú. acuerdo de que, por ejemplo, un circuito mixto donde hay en serie en paralelo y que había que trabajar como seleccionar un área y como para escribir el circuito de otra forma, por así decirlo, no sé si me explico. ¿Esto? Sí, una vez así. Pero eso como que agarra un trozo del circuito, calcula la resistencia y la escribe de otra forma después. O sea, como que la hace como un equivalente y después hace el circuito de nuevo. Y que recuerda que el circuito mixto es una mezcla entre los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. No sé si será lo que estoy hablando. Sí, Sí, pero es lo que está hablando. por ejemplo ahí, eh, no sé. O sea, tú decís que lo que no sé, bueno. Es Ya. como que Puedo, agarrar a R5, R6 y R7 y transformarlo en una serie de resistencia para dejar todo en paralelo, una wea así. ya, ¿puedo hablar ahora? Sí, perdón. Ya. Cuando tú tenías un circuito mixto, Ujú. lo que tenéis que hacer es ir desde dentro, o sea, desde afuera hacia adentro. ¿Ya? ¿A qué me Ya, refiero con esto? Ya, listo. Eh, tú, si te das cuenta, vamos a partir desde aquí. Este es nuestro adentro y vamos a irnos para afuera, ¿ya? Vamos a seguir la corriente. Nos vamos a dar cuenta que aquí hay una resistencia, ¿ya? Podríamos sacar una resistencia equivalente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un nodo. ujú, Por lo tanto, la intensidad de corriente no va a ser la misma. Así que aquí ya sabemos que no podemos calcular al tiro una resistencia equivalente, aunque estos estén en serie, porque estos en realidad no están en serie, no están en ninguna forma, porque están en un nodo, ¿ya? ya. Así que vamos a tener que seguir la línea y nos encontramos con otro nodo. Por lo tanto, nuestra I1 que se encuentra aquí
Y esta, nuestra I2, que va tanto para aquí como para aquí, Ya. ahora se transforma en una I3, Que va para adentro y para el fondo. que va para abajo y para Eso. el fondo, sí. Y ahora, si nos damos cuenta, nos vamos por aquí y chocamos con este nodo, pero este nodo termina el anterior. Así que este nodo hará que nuestra I3 se transforme en un I2 de nuevo. Y este nodo de aquí, siguiendo también la corriente, hará que nuestra corriente 2 se transforme en una corriente 1. ¿Ya? A ver, Ahora, calmado, hacemos la... explícame la última parte de nuevo. Cuando el del I3 llega al nodo que estaba ahí, todo ese trozo de R, la resistencia debe extender intensidad 2, entonces. Aquí esto es intensidad 2, sí. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya, Ah, o sea, respeta el mismo orden que de arriba, pero a la inversa, pues, o sea, apuntando para el otro lado. sí. Ah, ya, ya. Ahora, para sacar la resistencia equivalente, tenemos que trabajar con las ecuaciones de malla, y eso según las leyes de Kirchhoff. O sea que para ¿Ecuaciones de qué? las ecuaciones de Kirchhoff, para cada malla hay una ecuación. ¿Ya? En este caso, esta ecuación posee tres resistencias. O sea, ya, V menos R5 y R6 menos IR7 igual a cero. Ya, esa es la ecuación de Kirchhoff que estaríamos escribiendo para esta malla, la de aquí Ujú. al fondo. Porque sabemos que esta corriente es la distinta. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros con esto podemos sacar una equivalente, ya que estos tres están en serie. Así que simplemente lo sumamos. R5 más R6 más R7. Y eso lo vamos a llamar nuestra R equivalente 1. ¿Ya? Ujú. Ahora conociendo que tenemos una R equivalente 1, volvemos a dibujar nuestro circuito. Pero aquí hay un cambio, ya que ya no van a ser tres resistencias en serie, sino que va a ser una sola en paralelo. R1, R2, R3, R4 y R1. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo Eh, hacís con...? Ah, solo escribir la resistencia equivalente, ¿no calculaste nada con la weá del V menos eso? no, Ah, ya, solo no, sacaste un equivalente. sí, solo saco un equivalente. Ya. ¿Ya? Entonces, dime. Sí, Sí, porque están en serie. porque están en serie. Ahora, si se dan cuenta, tenemos el mismo tema de que aquí hay un nodo. Pero voy a subir esto. Acá hay un nodo, y acá hay otro nodo, y acá hay un nodo, y acá hay otro nodo. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esto? Estos dos están en paralelo, así que podemos sacar su equivalente. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. O sea, va a ser 1 partido en R4 más 1 partido en R equivalente 1, ¿no? Sí, exacto. Ya. Y Por lo ese, tanto, ahora nuestro circuito vuelve a cambiar de forma y se ve así. y ahora tenéis que trabajar con los que están en serie, po, ¿no? Y ahora se trabaja con los que están en serie. Ah, y así hasta dejarlo en un circuito así como todo cerrado, todo en serie. Y así hasta dejar un circuito. Espérate, esto después se transforma en esto. Pam, 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 pam y pam. Y después esto se transforma En un circuito en serie. full en serie. Fija, Mm. ya no importa. Y Pero cuando tú tenías el circuito en serie, ahí tenéis que calcular la intensidad. no. Ahora calculamos la intensidad con nuestra última resistencia equivalente.
pero hay que calcular una intensidad total, ¿o no? Sí, nos va a dar una carga total, sí. ¿Y qué pasa con ese I1, I2, I3 del principio? ¿Ya no van? Se van a ir moviendo. No, Ahora pero hay que ir a hacer mm, todo el movimiento, pero al revés, con la intensidad de corriente. Aquí en nuestra intensidad uno nos va a dar un valor, o no, una intensidad uno, una intensidad total, nos va a ujú. dar un valor que se va a cumplir para esta malla ya que está en serie, entonces no cambia nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí la malla ya pasa a ser otra cosa. Chucha. Aquí la malla ya pasa a ser otra cosa, ya que esta es la intensidad uno y esta es la intensidad 2. Pero sabemos que la intensidad uno Y la dos. tiene que ser igual a la intensidad 2 pasando por aquí y pasando por aquí. Que se saca esa intensidad, volvemos a la anterior, sabemos que esa intensidad se va a mantener para toda esta malla. Y lo mismo acá con nuestra intensidad 3. Me perdí en esa parte cuando ya hay dos intensidades, ¿cómo calculáis cuánto vale cada una? Al tiro, espera, déjame sacar mi guía. Te digo al tiro, calma. ¿No? Para interrumpirlo, ¿están viendo la laboratorio? No, sí, estamos estudiando. El Ivo Electro. nos está explicando así. Esta weá, yo me acuerdo que vi la media y la encontré tan fácil. La encuentro re difícil, ¿no? Ojalá muy nos pasó hasta la media, weón. No, a mí la media me la pasaron en tercero medio. Porque Soy weón, tenía la guía en mi escritorio, no lo tenía en la mochila. Ya. Eh, ¿qué ejercicio están viendo? no estamos Está viendo ningún explicando el ejercicio, circuito. estoy explicando circuito nomás. Dale. Me digo, sí, me Jacobi. Ah, Sí, me Jacobi. ya, te enseño Jacobi, pero después. Bueno, El otro Eso día te justo me meto. llamaron, sí, métodos numéricos. El otro día, por el otro eso, día no justo, entendí, por eso quiero el aprenderlo, otro, weón. el otro día justo me llamaron para hacer una weá y no te puedo explicar ninguna weá. No entendí, le voy a darle, weón. De drama. Ya, ¿cómo sacar la intensidad en cada uno? Ujú. Con las leyes de Kirchhoff. Sabemos que eh, tenemos una ecuación de nodo. Ley de Kirchhoff. Ta, 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 ta. Vamos a escribirlo aquí. Pero se supone que si en paralelo eso del que se suman, po, ¿no? La intensidad. Sí, exacto. Entonces se Mira, suma R5, R6 y R7, ¿no? de este No, no, no. sistema de aquí, de este Ah, sistema de aquí, ¿ya? Este circuito de aquí, Sí. podemos sacar tres cosas. Una ecuación de nodo, ya, una ecuación de nodo. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de nodo? Que la intensidad uno va a ser igual a la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Ya? Después tenemos la ecuación de Maya. Ah, chucha, espérate, me equivoqué. Me equivoqué con la explicación anterior. No sé, ya sé por qué me estaba pareciendo raro. Esta intensidad es una intensidad 2 para acá abajo y la intensidad que se hacia la derecha va a ser una intensidad 3. Y aquí va a haber una intensidad para abajo que se va a llamar intensidad 4 y aquí va a haber otra intensidad que va a ser la intensidad 5. Por lo tanto, nuestra ecuación de nodo será I2 más I3 más I4 más I5. Y Ah, no, pero no, 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 no. Ah, chucha. Uy.
Eso. ¿Y ¿Qué por dice qué acá? litro no? Porque es que en realidad son dos ecuaciones de nodo. Una de las ecuaciones de nodo es I1 va a ser igual a I2 más I3. Y la otra ecuación de nodo va a ser I3 igual a I4 más I5. Por Pero calma, ¿y eso, el I1 no tiene I3? si tiene I3, está aquí. Ese es el Ah, I3. ya, ya. Ah, Pero entonces lo... el I3 se vuelve a subdividir por los nodos. Así que ya son dos nodos más. O sea, son dos corrientes más. Ya, ya. Pero es lo mismo, ya, ya, entendí. Ya. Y después nos vamos con las ecuaciones de malla, según las leyes de Kirchhoff. Qué calor que hace, weón. Demasiado. Y eso que tengo el ventilador a 3, weón. Ya. Eh, y van a ser tres, ya que hay tres mallas. Primera malla, segunda malla, tercera malla. La malla 1 se define como el voltaje menos la intensidad 1 por R1 menos la intensidad 2 por R2. O sea, menos la intensidad 1 por R2. Ah, no, sí, sí, sí. Intensidad 2 por R2. Y eso va a ser igual a 0. Esa es nuestra primera ecuación de malla. La segunda ecuación de malla va a ser igual a... Eh... Pero este, conchetumare. cuando lo hacís de malla lo tenéis que hacer como al inverso, ¿no? O sea, me refiero con los circuitos que hicimos delante, ¿no? ¿Cómo? O sea, no sé cómo explicarlo. Termino de explicar y después veo si me quedo. Ya. Eh... Ya. Después la siguiente malla es esta de aquí. O sea, menos I4 por R4 menos I3 por R3. Y esto va a ser igual a 0. No, espérate, me falta la otra. Soy weón. Menos I2 por R2. Igual a 0. Y esa es la malla 2 y la malla 3, esta de aquí. O sea, I5R5 menos I5R6 menos I5R7 menos I4R4. Entonces esto va a ser igual a 0. Ya. ¿Qué ven aquí ustedes? No sé. Esto de aquí es un sistema de ecuaciones.
y tienen que resolverlo. Y Tenéis que, pero. así es como van a sacar la intensidad. Ah, listo, Si pero tienes el voltaje y tienes la resistencia de cada uno. se supone que es. O sea, ¿son dos métodos para lo mismo o hay que hacer los dos? No hay que hacer este. Este de aquí. Este de aquí. ¿Y el de arriba de nodo? Todo esto. Ah, todos juntos. Todo junto. Sí. Oh, Es un sistema de ecuaciones. El I2 se repite en esta ecuación y el I4 se repite en esta ecuación. Aquí se puede hacer un factor común de I5, ya que conocemos los valores de R, supuestamente. Simplemente sacamos ese valor y sacamos que I5 va a ser un equivalente o sea, que vamos a sacar que I4 va a ser equivalente a I5, bla, bla, bla. Esto lo vamos a ir sacando aquí, se va a volver a desarrollar esto, se desarrolla esto y volvemos con estas ecuaciones. Y tendríamos los valores de cada uno. Mira, en mi cuaderno lo que tengo es esto. Tengo una malla tal que así. Con, con un nodo aquí, un voltaje 1, chucha, me quedo como con eso. Un voltaje con un valor de 20, una resistencia con un valor de 2 ohm, una resistencia aquí con un valor de 6 ohm, una resistencia aquí con un valor de 10 ohm, otra fuente aquí con un valor de 5 volts y una resistencia aquí con un valor de 6 ohm. Y con esto, lo mismo que hice en la explicación anterior, se sacan las ecuaciones del nodo. Sabemos que esta va a ser la intensidad 1, que se va a mover de esa forma. Aquí se va a generar la intensidad 2, y aquí se va a generar la intensidad 3. y no tenéis que. Lo otro. Es que estoy medio confundido. Los otros pasos que hicimos de separar como por sectores, ¿para cuándo se necesitaba hacer? Para cuando necesitemos carga. ¿Cuándo necesitemos qué? Carga. ¿Cómo carga? Mira. Ya. No lo tengo escrito acá. Espérate, a ver. No lo tengo desarrollado esto. Acá. Ya, mira. No sé cuándo vamos a tener que hacer eso. Solo sé que el profe en el ejercicio 2 de la guía Ujú. dice calcula la resistencia equivalente en el circuito junto. Ah, cuando me pidan resistencia equivalente tengo que hacer eso. Sí, Ah, ya, ya. Solo cuando me pidan resistencia. Y cuando me pidan intensidad, se hace el sistema de ecuaciones que dijiste. sí. Que en este caso sería la ecuación del nodo. Que esta ecuación es mucho más fácil, que es 1 igual a 2 más 3. Ecuación del nodo Y la es ecuación de malla. intensidad 1. Oye, ¿y ese 5 volt que está ahí? Es otra fuente. Ya la mea bola. Pero calmado, no hay tanto problema porque hay que seguir la lógica que estábamos hablando de antes. O sea, vamos a trabajar con la primera malla. Esta es nuestra primera malla, ¿cierto? Esta de aquí, nuestra primera malla. Sabemos que por cada malla
va a haber un valor de 0 volts, o sea, va a haber una suma de voltaje que va a ser equivalente a 0. O sea, no va a haber Ujú. pérdida ni ganancia. O sea, que sabemos que es Ahí 20 sería 20 menos, más, o sea, menos intensidad 1 por 2 ohmos, ¿no? sí, Y después sería intensidad 2 por 10, más intensidad, o sea, menos intensidad 2 por 10 ohms. sí. Y la intensidad 3 se ponía, ¿o no? ¿Interactúa en la malla? Eh, ¿A qué te ¿En referís esta con malla? malla? Esta es la Al malla. cuadradito. Sí. ¿Interactúa en esta malla en la I3? No. Entonces no. Ahí. Y después entonces tenéis que hacer el de la otra malla, que sería No, po, te falta una resistencia. A6. No, con I1. I1. Sí. Porque Es como equivalente al otro lado. tienes que tener en cuenta que cuando tú te mueves por aquí, esta intensidad se va a subdividir en dos por el nodo. Pero cuando volvemos al nodo, las dos que se subdividieron van a volver a formarse. Entonces la intensidad es la misma. Ya, y esto va a ser equivalente a cero. Y para la de aquí, estaríamos considerando 10 voltios, o sea, 10 por I3, o sea, I3 por 10. Positivo, ya voy a explicar por qué. Menos y 2 por, o sea, espérate, es que en el cuaderno lo tengo escrito al revés. Y 3 por 6 menos 5 igual a 0. Ahora, ¿por qué si en el anterior las resistencias las consideramos negativas, esta resistencia de aquí la estamos considerando positiva? Porque es parte del otro. O sea, tiene voltaje del otro también, ¿o no? Nada que ver. No. Según las leyes de Kirchhoff, cuando nosotros estamos calculando voltaje, si nosotros partimos desde la fuente siempre va a ser positiva, si estamos moviéndonos así. ¿Ya? Y si nosotros estamos pasando a favor de la corriente, nuestra resistencia es negativa. ¿Qué es lo que pasa Ah, aquí? Esta corriente se va así. O sea, esta corriente se va así, en realidad. O sea, esta malla. Por lo tanto, esta resistencia es contraria al movimiento, por tanto es positiva. Y esta resistencia es en favor al movimiento, por lo tanto es negativa. negativa. Pero esta va de más a menos, si se dan cuenta, de más a menos. Así que también va a ser negativo. Tiene que imaginárselo como que no hay un nodo acá, ¿ya? Y la corriente va a hacer esto, este movimiento. Ujú. Eso. Y aquí lo volvemos a hacer así. Por eso cambia el signo. Ya, y después se Pero se resuelve el supone sistema que de... si sale del positivo, ¿por qué? A ver, espera, ¿por qué si sale del positivo y tú dices que no se considera el otro y solo en la segunda malla? Ujú. Si tú si tú estás usando solo la segunda malla, estarías usando el de 5 voltios, pues, ¿no? Y ahí el negativo para la derecha, o sea, el positivo para la derecha, pues. Sí, pero ¿hacia dónde se va la corriente? ¿Cómo hacia dónde va la corriente? Esta corriente, que es la que pasa por el voltaje. Choca acá. Ah, ya. Si queremos que este 5 sea positivo, sí o sí, este será negativo. No pueden ser los dos positivos. Ya, o sea, hay que considerar el signo al final del principal, o sea, por así Es decirlo. que las leyes de Kirchhoff te facilitan el hecho de que tú puedes decir hacia dónde se va la intensidad.
Pero si tú dijiste que esta intensidad se va para acá, cuando estés calculando esto, O no sea, puedes decir que para todas tiene que ser para el mismo lado. todas tienen que tener una concordancia entre sí. Ya. Tipo, si quiero que esto sea positivo, la intensidad tendría que hacer esto. O sea que tendría que venir desde acá. Por lo tanto, tendría que venir desde acá, haciendo que esto pase de manera contraria. O sea, esto quedaría negativo. Ya, el punto es que uno resuelve el sistema de ecuaciones, no lo voy a resolver tampoco. Y da los valores de I que va a ser 135,94 avos. Para I1. Para I2 va a ser igual a 100, o sea, 55,94 avos. Y para I3, 40,47 avos. Amperes, amperes, amperes. Eso. Eso es con la resistencia. Si tú quieres calcular la intensidad de que pasa, o sea, que si quieres calcular la intensidad de corriente que pasa por cada una de las mallas, tienes que hacer este sistema de ecuaciones. Ya. Para calcular o sea, resistencias equivalentes, se trabaja con suma directa en caso de que sea en serie y suma la inversa de las sumas inversas para un caso paralelo. Y la resistencia equivalente es por si te la piden, o por si quieres calcular carga, que eso lo voy a decir otro día porque ahora voy a tomar 11. Y las ecuaciones de Kirchhoff. Ya. Eh, para los circuitos en C, esta regla de acá es la misma, pero al revés. ¿Qué regla? La de que si son en serie se suman directo y si son en paralelo se suman inversamente. Ah, o sea, Es la, en circuito en qué, en C. en C, circuitos con Cambian, condensadores. o O sea, con, o sea, en paralelo sería suma y en serie en sería la serie, inversa. sí, exacto. Y lo Ese para el otro, caso. las otras propiedades no cambian. O sea, eh, cambia todo. O sea, No, solamente cambia eso. pero La el forma de calcularlo. voltaje es igual a voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, eso no cambia. No, eso no cambia. Ah, ya. Ya, me voy a tomar 11. Ya. Chao.